Dios les bendiga, iglesia. Buenos días. Tema para esta mañana, iglesia. Examinando nuestra fe de salvación. Ese es el tema. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 3 al 9. Cuando nosotros examinamos nuestra vida cristiana y lógicamente nuestra fe de salvación, podremos llegar a hacernos muchas preguntas. Podremos llegar a cuestionarnos nosotros mismos si en realidad somos cristianos, si en realidad nosotros servimos a ese Dios vivo como lo manda Dios a través de su palabra, a través de la Escritura. Y como todos sabemos, la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios escrita provee un claro entendimiento acerca de la verdadera fe. La verdadera fe es esta que produce frutos verdaderos, no frutos materiales, estoy hablando de frutos espirituales, frutos que agradan a Dios. Hoy vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 3 al 9, una parábola, que es la parábola del sembrador. Jesús nos muestra varios terrenos donde la semilla cae, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo enseña que mientras que los inconversos son estériles en dar buenos frutos, los que son salvos llevarían buenos frutos. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 3 al 9. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Es muy importante notar aquí, en esta parábola y en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que 3 de 4 suelos donde cayó la semilla produjeron plantas que no sobrevivieron, ¿verdad? Esto que nuestro Señor Jesucristo nos muestra en esta parábola son cuadros vivos que nosotros vemos a diario en muchas personas, y esto tiene que ver con la recepción de la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas personas que nunca dieron lugar a una verdadera conversión y mucho menos a una verdadera fe de salvación. Como también nos muestra que las plantas que dieron buen fruto fueron estas plantas que cayeron en buena tierra. Son estas plantas que prosperan en el buen suelo, y este suelo está representado por un corazón redimido y arrepentido en la fe de Jesucristo. Y si notamos en Mateo 13, en el mismo capítulo 13, versículo 23, Jesús dice: Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y este fruto produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Todos los creyentes son fructíferos, todos. Y aunque no igualmente fructíferos, como nos lo muestra esta parábola. Pero Jesús habla de los frutos que te llevarán a vivir con Él por toda una eternidad. Y yo quiero aclararle a muchas personas que están escuchando este mensaje aquí en la iglesia, en la radio, en la internet. Yo quiero aclararles que Jesús no habla de que por sembrar dinero a través de pactos, a través de ofrendas, Dios les devolverá este dinero al 100 por uno, como predican muchos para estimular la codicia y la avaricia en los creyentes. No. Jesús habla de una fe
de una fe verdadera, que es la que viene a dar estos frutos que a Él le agrada. Es esta fe que está consumada en la obra por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es esta fe que está en el corazón de nuestro cristianismo, en el corazón de un verdadero cristiano. Es la fe en obtener esa corona de vida eterna. Esa es la fe, que es la que hace que nosotros demos buenos frutos. No se trata de tomar el Evangelio de Jesucristo y tomar esta parábola en especial, que es la parábola del sembrador, para hacer que las personas siembren dinero con la esperanza de que Dios les va a devolver al 100%. No. Se trata de que tú entiendas que la palabra verdadera es esta que está en el corazón, que es la que produce frutos dignos de arrepentimiento, frutos de misericordia. Es esta que produce frutos de cambio en nuestras vidas, frutos en santidad, apartándonos de todo lo que Dios tilda como pecado e inmundicia. Esta fe es la verdadera fe que te va a salvar. Es la verdadera fe que va a hacer que un día tú mores con el Señor por toda una eternidad. Aleluya. Yo quiero darles algunos puntos para que los examinemos hoy en este estudio de la palabra, en esta escuela dominical, para que nos demos cuenta si en realidad estamos en la verdadera fe de salvación. Hoy en día estoy convencido de que las iglesias están llenas de personas que tienen un tipo de fe que no las va a salvar. Desafortunadamente tengo que decirlo, y desafortunadamente es la tragedia que vive hoy en día el cristianismo, que vive hoy en día muchísimas iglesias. Muchas iglesias están llenas de personas que tienen un tipo de fe que no las va a salvar. El apóstol Santiago, en su epístola, él dice que esta es una fe muerta, es una fe que no lleva verdaderos frutos. Como también Pablo nos lo pide en la segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Él dice que nos examinemos a nosotros mismos si en realidad estamos en la fe. Nosotros debemos de asegurarnos de que nuestra fe sea real. Ahora bien, cuando un cristiano se examina a sí mismo, déjeme decirle que puede preguntarse si en realidad es un cristiano. Cuando verdaderamente se examina a sí mismo bíblicamente, se podrá preguntar en realidad si se ha apropiado de ese regalo tan maravilloso que Dios le ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos examinamos a nosotros mismos, verdaderamente podemos preguntarnos si en realidad hemos creído genuinamente en su verdadera promesa, que es la vida eterna. Preguntarnos si estamos en el camino verdadero que nos lleva a esa verdadera promesa de Dios, que es la vida eterna, con Él por toda una eternidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros como cristianos nos examinemos bíblicamente para saber si en realidad estamos en esa fe salvadora. Iglesia, hermanos, amigos, yo no he venido a ustedes hoy a juzgarlos ni a condenarlos a través de estas preguntas, no, en ninguna manera. Quien juzga y condena es Dios, Jehová, el Todopoderoso. Quiero aclararles que yo no he venido buscando una aprobación de toda una congregación, o buscando un aplauso, o buscando hacerme un predicador popular entre ustedes. Yo no he venido a eso. Yo no he venido a entretener a nadie tampoco, no. Ese no es mi trabajo. Yo he venido a predicarles un verdadero evangelio para que ustedes se concienticen que ser cristianos va más allá de una simple expresión y de una simple confesión. Ese es mi trabajo ante un Dios de santidad que merece toda la honra y toda la gloria a todo tiempo y en todo lugar. Aleluya. Hoy quiero mostrarles varios puntos que ni prueban ni niegan la fe salvadora. Estos puntos que voy a tomar no prueban que somos en verdad salvos.
Y tal vez usted me podrá decir soy cristiano, pero tal vez usted podrá no ser cristiano verdadero. Y aunque puede tener estas cosas que te voy a nombrar, no prueban ni niegan la fe salvadora. Pero usted necesita saber la verdad para que usted no sea engañado por falsos maestros y por falsas doctrinas. Nosotros estamos viviendo hoy tiempos peligrosos en la iglesia. La iglesia de Cristo ha caído en apostasía. Son muchos los apóstatas que predican un falso evangelio. Palabras lisonjeras, palabras infladas, que están llevando a muchísimas personas a codiciar las cosas materiales, las cosas del mundo, lo que Satanás ofrece a través de sus sistemas. Yo quiero empezar con el primer punto. Este punto es tiene que ver con la rectitud visible. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 19. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 21. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora pasamos, en este mismo capítulo 19 de Mateo, al versículo 23 y 27. 23 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ahora bien, ¿qué quiso decir con estas palabras nuestro Señor Jesucristo? Pues bien, Él nos muestra que algunas personas son simplemente buenas personas, que algunas de ellas son muy religiosas y simplemente se mantienen en religiosidad, que creen que siendo religiosos y que creen que aparentando por fuera parecen ser buenas personas, moralistas y espirituales. Pero Jesús en esta parte del Evangelio, de este Evangelio en Mateo, nos muestra que algunas de las personas son simplemente buenas personas. ¿Sí? Son personas honestas, son personas agradecidas, son personas amables, son personas que tienen una moralidad visible externa. Y son aquellas que van por el mismo camino de los fariseos. ¿Sí? Estos fariseos que ciertamente tenían su esperanza descansando en su hipocresía religiosa. Son personas cariñosas. Algunas de ellos pueden llegar a ser personas muy tiernas de corazón. Pero acerca de amar y de servir a Dios, como en realidad Dios se merece, no conocen nada, ni sienten nada por Dios. Cualquier cosa que hacen o que dejen de hacer, estas personas no involucran para nada a Dios. Este tipo de personas son honestas en sus tratos con todo el mundo, menos con Dios. Miren, este tipo de personas no le robarían nada a nadie, pero sí robarían a Dios. Son personas agradecidas, son personas leales para con todo el mundo, pero no con Dios. Tienen buenas relaciones con todo el mundo, menos con Dios. Entonces son personas que se parecen mucho a aquel joven rico que dijo: todas estas cosas las he guardado. Era un religioso. Y él preguntó: ¿qué me falta? Y esa es la actitud visible, externa de las personas, que creen que por ser religiosas, creen que son salvas. Pero esto de ser religiosos no necesariamente significa que esta persona está en la salvación.
Entonces las personas tratan de limpiar sus actos por medio de reformar sus vidas aparentemente, exteriormente, pero no han regenerado su vida en Jesucristo, en una verdadera fe salvadora que es nuestro Señor Jesús. Tomando el segundo punto, quiero hablarles del conocimiento intelectual de muchas personas, de muchos cristianos, e inclusive personas inconversas, tienen mucho conocimiento intelectual sobre Dios. ¿Sí? Podemos ir a Romanos, al capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21, la palabra nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este conocimiento intelectual no prueba ni tampoco desaprueba la fe salvadora, ¿no? El conocimiento intelectual no prueba la fe verdadera. El conocimiento de la verdad es muy necesario para la salvación. Y este conocimiento lleva una moralidad visible, ¿sí? Porque es un fruto de salvación. Pero ni lo uno ni lo otro es igual a la salvación. Miren, ustedes pueden saber todo acerca de Dios. Ustedes pueden saber todo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pueden saber quién fue nuestro Señor Jesucristo y a qué vino al mundo y por qué murió en la cruz y lógicamente por qué resucitó al tercer día. Usted puede saber y tener entendimiento de que Él vendrá de nuevo por su iglesia. Usted puede saber todo esto. Aún ustedes pueden saber más de los detalles de la vida de nuestro Señor Jesucristo que lo que yo pueda saber. Ustedes pueden comprender todo esto. Pero a la misma vez, una persona comprendiendo todas estas cosas puede darle la espalda a Cristo. Porque esto es lo que nos muestra el escritor del libro de los Hebreos. En el capítulo 6, versículos del 4 al 6, el escritor de Hebreos dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Estas palabras del escritor de los Hebreos nos muestra que habían personas en la iglesia que sabían todo acerca de Dios, que entendían todas las verdades del Evangelio, incluso tenían una medida más alta de experiencia con la verdad del Evangelio que algunos otros. Habían visto el ministerio del Espíritu Santo trabajando en las vidas de las personas y aún conociendo todo esto, estaban a un paso del grave peligro de alejarse y de rechazar a Cristo. El escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 29, él le dice a estas personas que están pisoteando la sangre de Cristo, al no creer lo que ellos sabían en realidad que era cierto. Hay muchas personas que conocen la Escritura, que tienen un conocimiento grande de la Escritura, pero están caminando con destino al infierno. Y aunque es muy cierto de que nosotros nunca nos salvaremos sin ese conocimiento bíblico, pero tener ese conocimiento bíblico necesariamente no nos salva. El solo conocimiento bíblico no nos salva, iglesia. Paso al tercer punto, que es la religiosidad. Y voy a leerles Mateo 25, versículos del 1 al 10, la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Donde esta parábola dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto, os digo que no os conozco. La religiosidad no es necesariamente una prueba de la fe verdadera, no lo es. Miren, según Pablo, el apóstol Pablo, hay personas que poseen una apariencia externa de piedad, pero que han negado el poder de la misma. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo. Nos quiere decir que estas personas tienen una forma vacía de religión. Nuestro Señor Jesucristo ilustró esto a través de esta parábola de las 10 vírgenes. Ellas esperaron y esperaron y esperaron la llegada del novio, el cual es Cristo. Incluso, aun cuando esperaron por mucho tiempo, cuando Él vino, no pudieron entrar con Él. Tenían todo, pero les faltaba el aceite en sus lámparas. Aquello era lo más necesario y no lo tenían, no tenían ese aceite. No estaban conscientes de la regeneración en ellos. Eran religiosos, pero no estaban regenerados. Usted puede tener una moralidad visible muy externa, puede tener una espiritualidad muy externa ante los demás, puede tener un conocimiento intelectual, es más, puede tener una participación muy activa en la iglesia y sin embargo, no poseer una fe salvadora genuina. Cuarto punto. Esto tiene que ver con los ministerios, ministerio activo dentro de la congregación. Esto se trata de que la persona puede ser activa, muy activa en su congregación y tener inclusive hasta un ministerio público. Y aún no poseer una fe salvadora genuina. El profeta Balán era un profeta que resultó ser falso, como nos lo muestra Deuteronomio capítulo 23, de los versículos 3 al 6. Miren, Saulo de Tarso, que más tarde se convirtió en el apóstol Pablo. Miren, Pablo, cuando era Saulo, pensaba que servía a Dios cuando perseguía y mataba a los cristianos. Pensaba que estaba sirviéndole a Dios, persiguiendo la iglesia de Jesucristo. Judas, ¿quién era Judas? Judas, quien vendió a nuestro Señor Jesucristo. Judas era un predicador público y uno de los 12 discípulos de Cristo, pero resultó ser un apóstata, se torció. Miren, en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Estas palabras son para aquellos, para que estas personas que llevan muchos ministerios, que tienen ministerios, pero que en realidad no están conscientes de la fe salvadora de Jesucristo que está fundamentada en la vida eterna. Son muchos que tienen ministerios hoy en día, pero son ministerios de error donde solo predican prosperidad y éxito personal a las personas. Estos ministros y estos creyentes que siguen a estos falsos maestros, en el día de Jesús van a escuchar estas palabras de mi Señor Jesucristo. Nunca os conocí. Son palabras muy fuertes, de hecho, muy fuertes, viniendo de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que piensan que Jesús tan solo es amor, no. Jesús también es juez y un día va a juzgar. Un día va a juzgar a las naciones. Un día va a juzgar la humanidad. Eso hay que tenerlo muy presente. Quinto punto, convicción del pecado. La convicción de pecado no es una prueba de salvación, no. Miren, en este mundo hay gente llena de culpabilidad,
Y muchos incluso se sienten mal por su pecado. La palabra en Hechos, versículo 25 del capítulo 24, dice que Félix tembló bajo la convicción en la predicación del apóstol Pablo, pero nunca hizo a un lado sus ídolos y nunca se volvió a Dios. Miren, el Espíritu Santo obra para convencer a los hombres de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Pero muchos no responden en arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento sincero. Algunos pueden confesar e incluso abandonar los pecados que los hace sentir culpables. Ellos dicen, no me gusta vivir de esta manera, estoy cansado de vivir así, yo quiero cambiar. Muchos pueden enmendar sus caminos, pero aún faltarles la fe genuina salvadora en Jesucristo. Y esto es una reforma externa, no es una regeneración interna. Ningún grado de convicción de pecado es una conclusión fuerte y evidente de la fe salvadora. Miren, el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 19 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Miren, aún los demonios, y el mismo Satanás, que mi Señor lo reprenda, tiene convicción de sus pecados. Por eso es que tiemblan, porque ellos saben que no son salvos. Sexto punto. Seguridad en nosotros mismos. Algunas personas dicen, pues bien, debo de ser cristiano porque siento que soy cristiano. Son muchos los que expresan esto. Muchos dicen, yo creo que sí soy cristiano. Pero miren, ese razonamiento es falso. Porque si creer que uno es cristiano es una señal de que alguien es cristiano, entonces por definición no sería posible ser un falso convertido engañado. Y esto no encajaría en todo este punto del engaño que Satanás está haciendo a las naciones, que Satanás está haciendo a la iglesia cristiana. Miren, Satanás quiere que las personas que no son realmente salvas piensen que sí lo son. Satanás ha engañado a millones de personas religiosas en pensar que son salvas, aun cuando no lo son. Muchos podrían decirse a sí mismos, Dios no me condenaría porque soy cristiano. Y me siento bien conmigo mismo porque digo ser cristiano. Entonces tienen la seguridad en que son cristianos y no van a ser condenados. Dicen estoy bien, pero eso no significa nada. El decir ser cristiano, vuelvo y les repito, va más allá de una simple expresión, de una simple confesión. Séptimo punto, por una decisión. Ese es el séptimo punto. Muy a menudo las personas dicen que son salvas y que son cristianas porque recuerdan que firmaron una tarjeta, porque recuerdan haber firmado y haber recibido una membresía como miembro de una congregación, o porque recuerdan cuando hicieron una oración de fe, o recuerdan cuando caminaron por el pasillo, o recuerdan cuando pasaron al frente de un púlpito. Miren, una persona puede recordar exactamente cuándo sucedió y en dónde estaba en ese momento, pero no necesariamente significa que eres salvo. Nuestra salvación no se comprueba con un momento en el pasado. Muchas personas han hecho oraciones, han pasado al frente en los servicios de las iglesias, han firmado tarjetas, han pasado a un cuarto de oración, han sido bautizados, se han unido a una iglesia, pero no han experimentado una verdadera fe salvadora, no han experimentado un verdadero arrepentimiento de pecados. Miren, la palabra en Lucas, capítulo 8, versículo 13, también se refiere a la parábola del sembrador. Y Jesús se refiere que varias de estas semillas cayeron sobre las piedras, sobre pedregales. Y lo que nos quiere dar a entender esta ilustración de estas semillas que cayeron sobre piedras, nos muestra que muchos son los que habían oído, que habían recibido la palabra con gozo, pero no tenían raíces en un fundamento verdadero. Ellos creyeron por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartaron. Son muchas las personas
que un día estuvieron en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, escucharon su palabra, la recibieron con gozo y tal vez les predicaron que ser cristiano era un medio para obtener una vida material y una vida exitosa, personal, que es lo que muchos predican hoy en día. Y cuando llegan las pruebas la gente se aparta, porque no están fundamentados en una verdadera palabra. Yo considero que con estos siete puntos que hemos tocado, considero que estas son 7 condiciones muy comunes en las personas que no necesariamente prueban y que no necesariamente niegan la existencia de una fe salvadora. Estos puntos no prueban como tampoco niegan la existencia de una fe salvadora. Las marcas de una verdadera fe salvadora, iglesia, son las que vamos a analizar en este momento. Vamos a analizar 9 condiciones de una persona en Cristo que prueba una verdadera fe salvadora. Voy a empezar con el primer punto. Y este punto es el amor a Dios. Voy a leerles el capítulo 8 y el versículo 7 del libro de Romanos. Del versículo 7 al 9 del libro de Romanos, en el capítulo 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren, si el corazón del hombre está en enemistad con Dios, no hay una base para afirmar la presencia de una fe salvadora. Déjenme decirles eso. Aquellos que verdaderamente son salvos aman a Dios. Y aquellos que no tienen esa fe fundamentada en su corazón son personas que se molestan con Dios, que se molestan con su soberanía sobre sus vidas. Estas personas internamente están en rebelión contra Dios y en contra de su plan divino para sus propias vidas. Pero la persona que está verdaderamente regenerada ama al Señor. Miren, lo ama con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, como lo pide la palabra. Para un verdadero convertido, para un verdadero cristiano, su deleite está en las infinitas excelencias de Dios y en sus mandamientos. Dios se ha vuelto su principal fuente de felicidad, se ha vuelto su principal satisfacción. Miren, un verdadero convertido busca de Dios a diario y tiene sed del Dios viviente a todo momento. Este cristiano de lo único que te va a hablar es de Dios y de su obra hecha en la cruz. Su prioridad siempre será predicar su evangelio, anunciarle a la gente que Cristo lo salvó, decirle a la gente lo que Cristo ha hecho en su vida y sigue haciendo día a día en su vida. Y por cierto, déjenme decirles y ser muy claro hoy. Yo quiero decirles que hay una gran diferencia entre este amor verdadero para con Dios. Hay una gran diferencia a la actitud egoísta que se centra solo en la propia felicidad de las personas, que solo ven a Dios como un medio de realización de ganancia material. Miren, un verdadero convertido siempre buscará ser un medio agradable para glorificar a Dios en santidad. La verdadera fe no cree en Cristo para que Cristo lo haga feliz cumpliendo sus sueños carnales. No, el corazón que verdaderamente ama a Dios deseará agradar a Dios y glorificarle en todo momento, en todo lugar. Miren, Jesús enseñó que si alguien ama a su padre y a su madre más que a él, no es digno de él. Miren, Jesús dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Como también dijo, que el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto está escrito en Mateo 10, versículo 37 al 39. Ahora bien, como siempre hay preguntas en mi mente.
en mi boca y en mi lengua. ¿Ama usted a Dios? ¿Ama usted la naturaleza santa de Dios? ¿Ama usted su gloria, su nombre, su reino, su santidad? ¿Ama usted su santa voluntad? Yo pienso que el amor supremo para Dios es una prueba decisiva de la fe verdadera. Yo quiero preguntarte, si tu corazón se eleva cuando le cantas alabanzas, porque en realidad usted le ama con todo su corazón y con toda su fuerza, con toda su vida, o tan solo su corazón se eleva porque te gusta el ritmo de la canción cristiana que estás escuchando. Yo solo quiero que te hagas estas preguntas y que te las respondas a ti mismo. Y vuelvo a recordarles, yo no he venido a juzgar a nadie, ni mucho menos a condenarlos. Quien condena y juzga es Dios, yo no. Segundo punto, arrepentimiento de pecados. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Como también el apóstol Pablo nos dice en la segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Miren, un amor correcto hacia Dios debe de implicar necesariamente un odio por el pecado que conduzca al arrepentimiento. Esto debe de ser evidente en un cristiano. ¿Quién no puede entender esto? Si verdaderamente nosotros amamos a alguien, nosotros buscaríamos su mejor interés, ¿verdad? Su bienestar es nuestra mayor preocupación. Si nosotros decimos que amamos a Dios, entonces odiaremos cualquier cosa que está en contra de Él. Miren, el pecado es blasfemo a Dios. El pecado maldice a Dios. El pecado pretende destruir a la obra de Dios y a su reino. Miren, el pecado mató a su Hijo. Así que cuando alguien dice, amo a Dios, pero tolera el pecado en su vida y tolera el pecado en su entorno, yo me hago una pregunta. ¿Es un verdadero convertido? Yo tan solo me pregunto esto. ¿En realidad ama a Dios tolerando el pecado en su vida? Yo no puedo amar a Dios sin odiar a aquello que intenta destruirle. El verdadero amor por Dios es este que se manifiesta a través de la confesión y el arrepentimiento sincero a diario en un cristiano. El hombre que ama a Dios le duele su pecado y el Espíritu Santo hace que lo confiese ante Dios, hace que lo abandone. El arrepentimiento verdadero implica confesión, implica apartarse del pecado, que es lo que más odia a Dios. Porque para la persona que en realidad ama a Dios, le duele su pecado y siente tristeza de estar en esta condición. Porque este cristiano sabe que está pecando y que está en este pecado que tanto odia a Dios. Él sabe que este pecado le está apartando de su salvación. Nosotros deberíamos de preguntarnos si en realidad tenemos una firme convicción de la maldad del pecado. Preguntarnos si ha aumentado la convicción de pecado en nuestro andar con Cristo. Preguntarnos si odiamos el pecado no simplemente porque es ruinoso a nuestras propias almas, sino porque es una ofensa a Dios, a quien tú tanto amas. Deberíamos de preguntarnos si nos afligimos más cuando nosotros pecamos que cuando tenemos problemas. En otras palabras, preguntarnos si nos duele más nuestra desgracia o nuestros pecados. Cuando nosotros nos preguntamos esto, verdaderamente estamos en el verdadero camino a la salvación, porque tienes tristeza por tus pecados. La verdadera fe salvadora es amar a Dios y es odiar todo lo que Dios odia. Y lo que Dios odia es el pecado. Apártate del pecado.
Busca santidad. Tercer punto, humildad genuina. Miren, la fe salvadora se manifiesta en una verdadera humildad. Jesús dijo que bienaventurados son aquellos que son pobres en espíritu y aquellos que lloran por su pecado, y aquellos que son mansos y aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Está escrito ahí en Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 6. Esto que Jesucristo nos dice en Mateo 5 son marcas de humildad. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18 también nos dice que de cierto os digo que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Miren, la verdadera fe salvadora viene como un pequeño niño dependiente de sus padres. Así viene la verdadera fe. El ser salvos no es en el hombre que está lleno de sí mismo, sino del hombre que se niega a sí mismo. Un verdadero convertido toma su cruz cada día y sigue a Cristo. Iglesia, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que el Señor recibe a aquellos que vienen con un espíritu constricto y humillado, como escrito está en Salmos 34, 18, o en el Salmo 51, versículo 17 también está escrito esto, como está escrito en el libro de Isaías, y en otros libros, inclusive Santiago dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el capítulo 4, versículo 6 del libro de Santiago. Lo único que les puedo decir es que nosotros debemos de venir como el hijo pródigo, cuando volvió a su padre y le dijo a su padre: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto está en Lucas 15, versículo 21. Aquellos que poseen una verdadera fe en el Salvador no vienen jactanciosamente ante Dios con sus logros religiosos o sus logros espirituales, ¿no? Estos siervos vienen con manos vacías en una humildad genuina. La humildad es un verdadero fruto en Jesucristo. Cuarto punto. Este cuarto punto tiene que ver con el celo por la gracia de Dios. Este celo lo encontramos en muchos libros de la Biblia, pero solo voy a citar varios para que ustedes tengan en cuenta. Miren, Salmo 105, versículo 3 nos dice: Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Salmo 115:1 dice: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Isaías 43, versículo 7 dice: Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Como también el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos del 23 al 24 nos dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y el apóstol Pablo en la primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31 dice: Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aleluya. Iglesia, la verdad es que la fe salvadora se manifiesta, siempre se va a manifestar por un celo, por la honra y la gloria de Dios, no por los hombres. Cualquier cosa que el creyente haga, ya sea comer o beber, como lo dice Pablo, su deseo es el de ver a Dios glorificado. Miren, los cristianos hacen lo que hacen porque quieren llevar gloria a Dios. Un verdadero cristiano lo hace. Y sin duda los cristianos fallamos en cada una de estas áreas. Pero la dirección de la vida de un verdadero cristiano es amar a Dios y odiar lo que él odia, el pecado. La verdadera dirección de un cristiano es vivir en humildad, en abnegación, reconociendo su propia indignidad y dedicarse a la gloria de Dios.
No es la perfección de la vida en una persona, no lo es, sino que es la dirección de nuestra vida en Dios, es esta, que está fijada en Cristo. Es esta la dirección que está fijada en Cristo, es la que proporciona la evidencia de una verdadera regeneración. Vamos al quinto punto. Oración continua. Miren, son bastantes los libros que hablan de la oración, pero tan solo cito unos varios también. Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En la epístola de los Efesios, capítulo 6, versículo 18, nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y hay muchas más citas, más libros donde nos habla de la oración. Miren, la oración debe de ser humilde, la oración debe de ser sumisa y debe creerse en esa misma oración. Esta es una marca de la fe verdadera. Cuando yo creo lo que estoy hablando, lo que le estoy diciendo a mi Señor a través de la oración, sé que es una marca de la fe verdadera. La palabra dice, clamamos, Abba Padre, porque el Espíritu gime dentro de nosotros. Hace algunos años, yo escuché a un predicador bautista decir que los hipócritas son deficientes en el deber de la oración secreta. Y siendo sincero, sí, es muy cierto. Porque los hipócritas pueden orar públicamente y lo hacen muy bien. Porque eso es lo que quieren hacer. A los hipócritas les encanta que las personas les escuchen su retórica, oración. Su deseo es impresionar a las personas, pero son deficientes en el deber de la oración secreta. No llevan una intimidad con Dios, porque no tienen comunión con Dios en esa intimidad. Los creyentes verdaderos tienen una vida personal, miren, tienen una vida privada de oración con Dios en la intimidad. Un creyente verdadero busca regularmente comunión con Dios a través de la oración. Y cuando este creyente anhela hablar con Dios, lo hace en la intimidad a través de la oración. Este creyente sabe que está en el camino de la verdadera fe y de la verdadera salvación. Cuando hay una oración secreta en intimidad con Dios. Y paso al sexto punto, que es el amor abnegado. En la primera de Juan, capítulo 7, la palabra nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermanos, esto que acabo de citar, en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, es una característica muy importante de la verdadera fe salvadora. Esto que muestra Juan es un amor abnegado. Y tal vez estas palabras del apóstol Juan sea para muchos hoy en día piedras en su zapato, porque son muchos los creyentes indiferentes ante las necesidades del hermano, ¿sí? En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 8, la palabra dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y también el apóstol Juan escribió, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Ahora bien, mi hermano, mi amigo, si usted ama a Dios, usted no solo odiará lo que le ofende a Dios, ¿verdad?, sino que amará a aquellos a quienes Dios ama. Porque la palabra dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto está en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Ahora bien, ¿y por qué nosotros como cristianos, debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, ¿verdad?, con toda nuestra alma, con toda nuestra vida, como nos lo pide? Porque Él nos amó primero.
como escrito está en la primera de Juan, capítulo 4, 19. Jesús dijo que nosotros sabríamos, nos daríamos cuenta que somos sus discípulos por nuestro amor para con los demás. Juan, capítulo 13, versículo 35. Y en la primera de Juan dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto está en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, ¿verdad? Iglesia, nosotros como creyentes somos marcados por un amor hacia Dios y hacia los demás. Y aunque son muchos los que dicen que los cristianos de senda antigua, que los cristianos que escuchamos y que predicamos un evangelio sin diluirlo, un evangelio bíblico, miren, son muchos los que dicen que nosotros nos caracterizamos por una falta de amor hacia el mundo. Pero yo quiero aclararles hoy, quiero decirle a muchos que los verdaderos creyentes no son aquellos que son gobernados por los efectos del mundo y por lo que el mundo ofrece. Un cristiano verdadero es gobernado por un amor y una devoción sincera a Dios y a su reino a través de Jesucristo. Aleluya. El verdadero cristiano se aparta de todo lo que le ofrece el mundo, que lo va a contaminar. En la primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, Pablo escribió diciendo, y si nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, ¿qué podemos leer y entender? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren, la verdadera fe salvadora nos separa de la búsqueda de este mundo, porque la dirección de la vida del verdadero creyente es hacia las cosas de arriba y no a las del mundo. El verdadero convertido siente la atracción del cielo en su alma. El verdadero convertido quiere morar con Cristo por toda una eternidad. Los cristianos son aquellos que Dios ha trasladado de un poder de la oscuridad hacia el reino de su Hijo, que es luz. Miren, el verdadero creyente es el verdadero convertido, que está marcado por falta de amor a la esclavitud del pecado y al sistema del mundo controlado por Satanás y sus demonios. Que mi Señor lo reprenda. Ese es el verdadero cristiano. Es este que no tiene amor por el pecado. Es este que no tiene amor por el sistema del mundo controlado por Satanás. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire. ¿Quién es el príncipe de las potestades del aire? Satanás. Miren, Pablo dice que el espíritu que está operando en los hijos de desobediencia es el espíritu de Satanás, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso un cristiano verdadero odia lo que Dios odia, odia la esclavitud que este mundo te ofrece en su pecado. El capítulo 4 y el versículo 4 de Santiago también nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El cristiano verdadero, que tiene un amor abnegado, siempre predicará la verdad del evangelio, así le duela y así se escuche ofensivo. Pero este cristiano sabe que este evangelio y que esta palabra muchas veces dura, como la gente dice, es esta palabra, la verdadera, y es esta que le llevará a una verdadera salvación para su alma. Aleluya. Pasamos al octavo punto, que es el crecimiento espiritual. Efesios 4, versículos del 12 al 16 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con su astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los verdaderos creyentes son estos que creen en la palabra y en una verdadera doctrina. Este es el verdadero creyente. Y cuando Dios comienza una verdadera obra de salvación en ellos, Dios termina y perfecciona esa obra a través de Jesucristo, su Hijo amado. Pablo expresó esa seguridad cuando él escribió a Filipenses. En el capítulo 1, versículo 6 está, donde Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Si usted es un cristiano verdadero, usted va a creer. Y eso significa que usted se parecerá cada vez más a Cristo. Eso significa de que usted anhelará ser cada día que pase más parecido a Cristo. Anhelará eso. Miren, la vida se produce a sí misma, ¿verdad? Porque si usted está vivo, usted va a crecer. No hay otra manera, ¿verdad? Usted va a mejorar, usted aumentará, usted crecerá. Lo mismo pasa con el verdadero cristiano. O sea, el Espíritu lo llevará de un nivel a otro nivel, a otro nivel, y así sucesivamente. Es por esta la razón de examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Para que nosotros podamos ver el crecimiento que hemos tenido en Jesucristo. Y así de esta manera, nosotros podemos ver una disminución en la frecuencia del pecado. Porque existe un patrón de aumento de rectitud, de un aumento de devoción a Dios, de santidad, que odia el pecado, ¿sí? Y existe una disminución de ese pecado en nuestras vidas, a medida que vamos creciendo y perfeccionándonos en el Señor. Noveno punto y último. Obediencia. Obediencia. Siempre he pensado que una vida obediente no es uno de los conductos opcionales dados a los creyentes para andar. No. Todos los creyentes están llamados a una vida de obediencia. Sí, esto no es una opción. El creyente verdadero es obediente a Dios. Jesús enseñó que todos los pámpanos que permanecen en él llevan fruto, ¿verdad? Como escrito está en Juan 15, versículos del 1 al 8. Jesús enseña eso, que los pámpanos que permanecen en él siempre van a llevar frutos. Y Pablo también le escribe a los creyentes que nosotros somos hechura suya, que nosotros somos creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Esto está escrito en Efesios, capítulo 2, versículo 10. Esto nos habla de obediencia. Nos habla de que todo cristiano debe de saber que nosotros somos salvos para la obediencia de la fe en Jesucristo. Si vamos a la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ¿sí? Voy a leerles, ya que se nos ha ido el tiempo bastante rápido en este tema tan importante. Pero la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos dice, elegidos según la presencia de Dios, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Iglesia, estos puntos bíblicos que hemos analizado hacen que recapacitemos si en realidad nosotros tenemos una fe genuina de salvación. Por eso es muy necesario de que nosotros examinemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de la palabra de los hombres, es a la luz de la palabra de Dios. Y ya para terminar, tan solo hazte esta pregunta
Y vuelvo y les repito, yo no vine a juzgar ni a condenar a nadie. Pero siempre hay preguntas. Yo quiero que ustedes se hagan estas preguntas. Yo quiero preguntarles algo a ustedes. ¿Ustedes ven todas estas características en sus vidas? Pregúntense si tienen amor por Dios, si tienen odio por el pecado. Pregúntense si tienen humildad, si tienen celo por la gloria de Dios. Pregúntense si llevan un patrón de oración personal y privada con Dios. Pregúntate si tienes amor y abnegación por separarte del mundo. Si tienes la evidencia de un crecimiento espiritual y de una obediencia que Dios nos pide. Iglesia, estos 9 puntos que analizamos hoy son evidencias reales de una verdadera fe salvadora. Y termino con esta pregunta. Ya después de analizar estos puntos, estos 9 puntos, tan solo pregúntate si en realidad eres cristiano. Si eres un verdadero cristiano fundamentado en la verdadera fe de salvación. En esa fe de salvación que solo está en la vida eterna. Esa es nuestra verdadera fe. Eso es lo que anhelamos y eso es lo que buscamos. Y por eso pasamos por tal vez muchas pruebas, muchas tribulaciones, muchas veces. Para obtener esa corona de vida eterna. Pregúntate si en realidad eres un verdadero cristiano o simplemente eres uno de ellos al que un día, en el día de Jesús, Él les vaya a decir: apartado de mí, hacedores de maldad. Yo no quiero eso para nadie, no quiero eso para ustedes ni para nadie. Por eso predico lo que tengo que predicar y por eso soy muy sincero con la iglesia. Tengo que predicarle la verdad, porque a eso fui enviado. He sido enviado a predicarles la palabra, la verdadera palabra de Dios. Así duela, así suene duro, así tal vez maltrate sus oídos. Pero es necesario de que la gente entienda, es necesario de que la palabra de Dios les abra sus ojos y sus oídos espirituales. Yo solo pregunto eso, pregúntate a ti mismo, si en realidad eres un verdadero convertido, o vas a ser una de estas personas a las cuales Dios les diga: nunca os conocí, apartados de mí. Yo empecé este servicio con la parábola del sembrador en el capítulo 13, ¿verdad?, de Mateo. Y quiero terminar este servicio con otra parábola en el mismo capítulo 13 de Mateo, que está ahí en los versículos del 24 al 30, que es la parábola del trigo y la cizaña. Tan solo quiero de que recapaciten en esta palabra. Miren, Jesucristo les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aleluya, esta es palabra de Dios. Iglesia, esta parábola nos muestra el fin de todo falso convertido, de todo inconverso que decidió rechazar a Jesús como su Señor y como Salvador. Este será escogido y apartado del verdadero cristiano. El verdadero cristiano irá a morar con Cristo y el falso convertido simplemente irá al infierno. Esta es la realidad para muchos, para muchísimas personas que están en el camino ancho y espacioso en muchos ministerios de terror que solo enseñan entretenimiento carnal hoy en día. Mi Señor los reprenda. Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde, los amo en Cristo. Y déjenme decirles y recordarles que toda honra y toda gloria, toda alabanza es de Jehová, Padre eterno. Toda la honra es de Él, a través de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga.